Tenemos con nosotros a Pepe Bainat para analizar este lunes negro, estas caídas históricas que vemos en los mercados. Pepe Bainat, director de bolsasyfuturos.com. ¿Qué tal? Muy buenas, buenos días. Hola, Placer, buenos días, Pepe. ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues un poquito preocupados, Pepe. Estamos viviendo un lunes histórico, pendientes de las bolsas asiáticas, también de las bolsas europeas, de la apertura de Wall Street. Se teme por una recesión, un aterrizaje forzoso en Estados Unidos. Cuéntanos, Pepe, qué está pasando y sobre todo hasta dónde pueden llegar estas caídas. Bueno, en primer lugar hay que decir que estamos en verano y en verano, pues al haber menos volumen, muchas veces pues los movimientos se amplifican, ¿no? Es cierto que, bueno, yo cuando me planteé el verano pensaba que el movimiento iba a ser un poco lateral y que cabía la posibilidad de alguna tormenta de verano. Una tormenta de verano es aquella en la que hay pues unas caídas de agua muy fuertes que parece que todo se vaya a inundar y de repente pues al día siguiente sale el sol y no pasa nada, ¿no? Pues eso es lo que parece que puede pasar aquí, que haya una tormenta de verano. No sabemos si todavía le quedará algún coletazo, pero yo creo que pronto volveremos a estar otra vez en niveles más o menos parecidos. Es decir, que seguramente estos movimientos de caídas de verano suelen ser una buena ocasión para tomar posiciones. ¿Dónde? Pues seguramente en aquellos valores o sectores que se vean favorecidos por aquellas bajadas de tipos de interés. ¿Qué pasa? Que si ahora estamos hablando de una posible recesión o un enfriamiento en la economía, lo primero que va a pasar es que los tipos de interés van a bajar, ¿no? Que al final, en el fondo, es lo que queríamos todos. Entonces, bueno, hay muchos valores, ¿no?, que han tenido caídas fuertes, incluso sectores como el tecnológico americano, que deberían verse afectados positivamente en cuanto a esta situación. Por lo que yo creo que son momentos para mantener la calma, para no vender a estos precios y seguramente para tomar posiciones ya de cara a fin de año, que debería ser alcista. ¿Qué sucede? Se habla incluso, Pepe, de una reunión de emergencia por parte de la Reserva Federal, recortes de emergencia, se habla de una entrada en recesión por parte de la economía de Estados Unidos. Estos rumores, que bueno, también como vemos está impactando en los mercados, ¿cuánto pueden tener de ciertos, Pepe? Porque lo analizábamos antes, claro, si la Reserva Federal hace esto, se reúne de emergencia, está reconociendo que hay un problema y que ha cometido un error, ¿no? Básicamente. Bueno, a ver, el tema está en que al final las subidas de tipos de interés provocan muchas veces esto, ¿no? Es decir, un enfriamiento de la economía. Y los tipos de interés se habían subido adrede para buscar este efecto. Es decir, que lo que se estaba buscando es que la inflación al final pues se reduzca y lo que mejor le sienta a la inflación es una recesión, ¿no? Es decir, que al final en la economía hay muchos datos y hay muchas cosas que unas llevan a un desequilibrio por otro lado. El problema que teníamos más grande era de la inflación y se han subido los tipos de interés para buscar un enfriamiento de la economía y ahora se ha enfriado la economía, entonces no sé dónde está el problema. Eso es lo que estábamos buscando. Que ahora se enfría y parece que los valores han subido mucho, pueden corregir. Bueno, la bolsa es bolsa y la bolsa tiene sus movimientos. Estamos en una tendencia alcista de medio-largo plazo y esto es una corrección dentro de una tendencia alcista, por lo que lo mejor que podemos hacer ahora es mantener la calma e incluso tomar posiciones porque nos están dando una ocasión fantástica de comprar valores que queríamos comprar y no comprábamos porque los veíamos muy altos a precios mucho más bajos. El problema está que si ahora no compramos y en 2 días hay un giro radical del mercado al alza, ya volveremos a no comprar porque nos parecerá caro, ¿no? Pues quizá es lo que hay que hacer, tomarse ahora las cosas con calma, estar tranquilos y aprovechar estas rebajas para tomar posiciones. Evidentemente no sabemos hasta dónde llegará, cuál será el final de la caída, ¿no? Pero ya a estos precios seguramente tenemos buenos precios y si bajara todavía un poco más, pues comprar más. Pues normalmente en estas situaciones, Pepe, la gente suele refugiarse pues, en algunos activos, por ejemplo en el oro, en la plata. Sin embargo, hoy parece que ni siquiera estos activos refugio están aguantando. Vemos al oro que cede un 1,5%, la plata también se deja cerca de un 5%. ¿Qué está pasando? Porque es que vemos que los inversores huyen de todos los activos, ¿no? Parece que hay un pánico brutal, también, como venimos diciendo, provocado por el hecho de que hay menos volumen, ¿no? Más volatilidad, menos volumen. Veíamos, por cierto, al VIX tocar el 95%. ¿Qué está pasando hoy? Porque es que no se salva ningún activo. Al final, normalmente esto es algo puntual. Se ha juntado un poco todo, ¿no? Ha sido un poco la tormenta perfecta, con las caídas fortísimas en Japón. Luego, pues Warren Buffett
ha decidido vender la mitad de su posición en Apple y bueno, pues esto al final hace que haya nervios en los mercados y unido a que hay poco volumen de compra, pues cuando alguien quiere vender, tiene que vender a precio mucho más bajo. En cuanto a estos activos del oro, la plata, bueno, el oro es un activo claramente alcista, está en zona de máximos históricos y por lo tanto de momento no hay ninguna señal de debilidad clara. Es verdad que está empezando a dar ciertas señales de cansancio, sobre todo la superación de la zona de los 2.450, que lo ha intentado por 2 veces y ha vuelto a colocarse por abajo. Bueno, nos está diciendo que el oro puede estar cansado, que puede ser que necesite una corrección un poquito más fuerte, ¿no? La clave estaría aguantar o no la zona de los 2.355. Si vemos que perdemos ese nivel, probablemente la corrección sea más profunda. En cuanto a la plata, bueno, la plata ha llegado a un nivel de corrección que parece bastante adecuado, ¿no? De hecho, está apoyando ahí en la zona más o menos de la media de 200 y lo que vemos es un activo claramente alcista también, que tiene sus correcciones y ahora parece que ha corregido hasta donde debería. En esta zona de aquí, sobre todo este soporte que está muy cerca, en la zona de los 26,25, entre esa zona de 26,25 y 27 es donde debería parar de caer la plata. A partir de ahí, si vemos recuperaciones, es cuando pues, se puede pensar en comprar. Si perdiera esos niveles, la zona de 26,20, podemos decir 26 en números redondos, es cuando teníamos que plantearnos un posible cambio de escenario a medio plazo y pensar en que la plata a lo mejor cambia a peor. Pero de momento tenemos que decir que aquí no pasa nada, que esto es alcista y que hay que aprovechar las caídas para tomar posiciones. Bueno, pues si te parece, hablando de tomar posiciones, repasamos un poquito lo que está sucediendo en las principales bolsas europeas. Hablábamos de contagio, ¿no? De las caídas que se veían en Asia, sobre todo en el Nikkei, como venimos contando durante toda la mañana, la mayor caída desde 1987, que no es poco, pero en Europa cuéntanos un poquito cómo ves esta sesión y también si se están frenando un poquito las caídas. Hemos visto caídas del entorno del 3% para el IBEX, también caídas importantes en el Mittel italiano. ¿Hasta dónde va a llegar también la caída en Europa? Y sobre todo luego quiero preguntarte cómo puede contagiar esto a Wall Street. Bueno, Wall Street está ya contagiado porque sí, ya los futuros están cotizando y ya se ve que cotizan con caídas bastante fuertes, ¿no? El tema está que normalmente el que salva esta situación siempre es Estados Unidos. Es decir, llega un día en que Estados Unidos sale cayendo con mucha fuerza, como si acabara el mundo, aquí acabamos abajo de todo y de repente Estados Unidos pues se gira y donde perdía un 3% acaba ganando un 1, un 2% y hay un cambio radical en Estados Unidos que al día siguiente se traslada aquí en Europa. Hoy aquí en Europa hemos caído con mucha fuerza, pero desde que hemos caído pues estamos un poco ahí pensando a ver qué hacemos, ¿no? Es decir, el IBEX ha caído con un gap bastante fuerte, está ahora en la misma zona más o menos de la apertura, ha tenido un poco de volatilidad y vamos a ver un poco por dónde van los tiros. El Eurostock ha bajado más, ha caído desde la apertura, ha caído un poco más, pero al final las caídas, aunque sigan con el tiempo, siempre tienen sus rebotes, ¿no? Ahora vemos una caída muy fuerte en el caso del Eurostock, pues desde la zona 4.950 hasta 4.546 que estamos ahora, estamos hablando de, bueno, pues casi un 10% de caída en cuestión de 3 o 4 días, que eso es mucho, ¿no? A partir de aquí debería venir un rebote en algún punto, no sabemos dónde, y depende cómo sea el rebote, pues veremos un poco pues hasta dónde llegará. Pero el rebote no debería tardar demasiado. Y ya digo, yo sigo pensando que estamos ante una ocasión de toma de posiciones de cara a fin de año, en un año que parece que puede ser alcista. Bueno, de momento, Pepe, empiezan a desmentirse los rumores sobre esta reunión de emergencia por parte de la Reserva Federal. La agencia Bloomberg habla, bueno, pues de que no es necesaria una intervención en estos momentos, que no está estipulada de momento, al menos de momento, una reunión de emergencia por parte de la Fed. Pero claro, todos estos rumores, todas estas caídas, como decimos, están aumentando más la volatilidad, teniendo en cuenta además que estamos en verano, que hay menos inversores, hay menos volumen. Quiero preguntarte por uno de los protagonistas del día, el índice VIX. Contábamos que ha llegado al 95%, hacía bueno, pues muchísimo tiempo que no veíamos tanta volatilidad en el mercado. Cuéntanos hasta dónde ha llegado y sobre todo cómo puede influir esto a los inversores, ¿no? Porque es una muestra precisamente del miedo, del pánico que hay en el día de hoy. Bueno, como dices, el índice VIX siempre es un índice que suele tener estos picos, ¿no?
O sea, de repente aparecen picos y luego cae con fuerza, picos y cae con fuerza. Lo hemos visto en la historia, incluso pues en la época de la pandemia hubo un pico tremendo, a partir de ahí volvió otra vez la caída y volvió toda la normalidad. Esto es un índice de volatilidad y lo que nos dice es que cuando está en la parte alta, que ha venido 2 o 3 días de subida fuerte, pues lo que hay es miedo en el mercado. El mercado funciona por miedo y por avaricia. Y se dice que quien sigue al mercado y cuando tiene miedo vende, y quien cuando ve que está subiendo y se siente avaricioso compra, se equivoca siempre, que hay que hacerlo al revés. Entonces, cuando veamos subidas así del VIX de 2 o 3 días fuertes, normalmente comprando en estos picos, en estos movimientos tan violentos de subida, acertamos. Es decir, que al final hay que mantener la calma, hay que pensar que esto es bolsa, no hay que mirar cuánto estoy perdiendo en la cartera porque nos podemos volver locos. Lo que sí que teníamos que haber hecho, que no sé si ha hecho todo el mundo, es tener una parte de liquidez porque esto podía venir. Es decir, después de subidas fuertes, en verano suele haber algún movimiento como este, ¿no? Muchas veces se produce en agosto, julio, incluso en septiembre. Entonces, ¿cuál es la situación? El VIX nos está indicando que ante subidas fuertes del VIX de volatilidad es que hay más miedo en el mercado y normalmente quien compra en el miedo suele acertar. Bueno, pues pendientes de este miedo, de esta volatilidad que vemos hoy en los mercados este lunes negro. Muchas gracias por estar con nosotros, Pepe, y poner un poquito de luz. Un placer. Un placer.